Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Baptista Araujo, yo soy psicólogo clínico especializada en neuropsicología y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes información acerca del síndrome del impostor. Antes de comenzar, quisiera darle especialmente las gracias al profesor Fran Rivas por esta invitación, por supuesto, la cual acepté con mucho entusiasmo. Para mí es un gran honor participar en estas jornadas con ustedes y bueno, espero que saquemos el mayor provecho de esta presentación que vamos a compartir la mañana de hoy. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Muy bien, vamos a minimizar aquí para que no nos moleste. Excelente. Muy bien, hoy les voy a hablar sobre el síndrome del impostor. Este es un concepto que ha sido desarrollado desde 1978, o sea, es relativamente nuevo. Fue descrito por dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes. Ellas describieron este fenómeno inicialmente en mujeres que decidieron asumir retos profesionales, principalmente, asumiendo posiciones ejecutivas o de liderazgo, lo cual era pues algo bastante nuevo y controversial, ¿no? Para esa época. Sin embargo, con el tiempo se fueron dando cuenta de que es un síndrome que no ve género, que no ve edad, que no ve profesión, que no ve momento de vida. A todos nos puede atacar en algún momento el síndrome del impostor. Se refiere a la experiencia interna de creer que uno no es tan competente como los demás lo perciben a uno. Esto está asociado a factores intrínsecos y extrínsecos, ¿sí? Está asociado a contextos sociales que puede hacer el entorno para hacerme más propenso a desarrollar este síndrome, como lo pueden ser las redes sociales, por ejemplo, que ya lo veremos más adelante, y el perfeccionismo, que viene siendo un rasgo propio de ciertos tipos de personalidad. Algunos de los signos más comunes del síndrome del impostor pueden ser dudar de ti mismo, incapacidad para evaluar de forma realista tus competencias y habilidades, atribuir tu éxito a factores externos, reprochar tu rendimiento, miedo a no estar a la altura de las expectativas, exceso de rendimiento. Son personas que trabajan mucho, estudian mucho, no sienten nunca que es suficiente. Sabotean su propio éxito ante logros, ante avances determinados, grandes o pequeños, no hay reconocimiento del éxito. Siempre hay como, bueno, pues tuve suerte, o fue que me ayudaron, o sí, bueno, más o menos, ahí, dentro de lo que se pudo, sí, no terminamos de valorar el éxito. Y se establecen objetivos muy exigentes y se sienten decepcionados cuando no logran alcanzar. El proceso del pensamiento de estas personas es, si te va bien, debe ser el resultado de la suerte, porque una persona socialmente incompetente simplemente no pertenece. Fíjense qué fuerte el impacto de esta afirmación. ¿Okay? Y reconozcamos cómo a través del uso inadecuado de las palabras podemos causar un impacto negativo en nuestra forma de percibir nuestra realidad. Aunque el síndrome del impostor no es un trastorno reconocido en el DSM-5, no es infrecuente. Cerca del 70% de las personas experimentarán al menos un episodio de este fenómeno en su vida. El DSM es como la Biblia de nosotros los psicólogos y los psiquiatras. Es un manual donde están especificados todos los criterios diagnósticos de todas las enfermedades mentales. El síndrome del impostor, aunque genera mucho malestar, aunque es bastante común, no entra dentro de este manual porque la persona, por lo general, quienes viven este tipo de síndromes son personas funcionales, son personas cuya vida va bien, son personas exitosas, buenas, que se destacan en lo que hacen. Para que podamos hablar de una psicopatología es importante que las distintas áreas de desarrollo del individuo estén afectadas. No le vaya bien en su trabajo, no le vaya bien en sus estudios, no le vaya bien en sus relaciones sociales, no le vaya bien en sus relaciones familiares, carezca de proyectos de vida. La persona con el síndrome del impostor tiene todo esto, pero a pesar de, no se siente merecedor de, no se siente suficiente, se siente un fracaso. Vamos a hacer algunas preguntas, las cuales te recomiendo, te invito que las revises, te las hagas a ti mismo, porque estos pueden ser como señales de alarma.
Te angustias por los más mínimos errores o fallos en tu trabajo. Atribuyes tu éxito a la suerte o a los factores externos. Eres muy sensible incluso ante las críticas constructivas. Sientes que inevitablemente te descubrirán como un farsante. Reduces tu propia experiencia incluso en las áreas en las que eres realmente más hábil que otros. Si todo esto se te da, es probable que te estés enfrentando a un síndrome del impostor. Puede ser que lo hayas vivido antes, puede ser que lo estés viviendo ahora. Si esto te pasa a menudo, puede ser útil hablar con un especialista. ¿Por qué lo abordamos desde el punto de vista psicológico? Bueno, porque el síndrome del impostor está sujeto a creencias, básicamente. Entonces, cuando se presenta algún estímulo en el ambiente, pueda activar esas creencias negativas que yo tengo, se activa un pensamiento negativo o muchos pensamientos negativos que van a generar una emoción manifiesta mediante la duda de mis capacidades, ¿sí? Me va a generar angustia, miedo, intranquilidad, zozobra, incertidumbre, y eso me va a llevar a autosabotearme, haciendo que mi disfrute, mi reconocimiento no sea eficiente, o que incluso pueda llegar a procrastinar, ¿sí? A posponer, llevar a cabo mis actividades, o a incluso no hacerlo tan bien como sé que pudiese haberlo hecho. Muy bien, hay factores psicológicos profundos, probablemente hayan más de estos, pero estos son los 4 puntuales más que yo considero más presentes en las personas que vivencian el síndrome del impostor. Número 1, estilos de crianza. Número 2, rasgos de la personalidad. 3, baja autoestima. Y 4, perfeccionismo. El estilo de crianza, vamos a basarnos en la teoría desarrollada por el doctor Eric Berne. Él nos plantea que todo proceso de crianza consta de 2 figuras de autoridad, padre crítico y padre nutritivo. Cuando les digo padre, me refiero a cualquier figura que formó parte de tu proceso de crianza, ¿sí? Abuelos, tíos, hermanos, cualquier persona que representó una figura de autoridad para ti. Él nos habla de que tenemos 2 estilos de crianza, padre crítico o padre nutritivo. El padre crítico viene siendo aquel que se encarga de enseñarnos normas, límites, hábitos, estructuras, ¿sí? Es como esta conciencia que nos enseña a discernir lo que está bien de lo que está mal. Cuando hay un balance en la crianza, tenemos padres que promueven tanto el padre crítico como el padre nutritivo. Un padre crítico excesivo va a llevarnos a imponer, ¿sí? El cómo vamos a pensar, cómo vamos a sentir y cómo vamos a actuar. El padre crítico impone esto. Como se pueden dar cuenta, la función del padre crítico es orientar, ¿sí? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué tiene de bueno un padre crítico? Bueno, que sin duda vamos a ser personas capaces de seguir normas, vamos a ser funcionales en la sociedad, vamos a respetar la estructura, cómo funciona la sociedad. Y eso es algo muy bueno, por supuesto. Pero un padre crítico excesivo va a llevarnos a que nosotros no seamos capaces de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque todo este proceso, ahí, antes de que ya nosotros seamos adultos autónomos, ¿verdad? Entendiendo la autonomía como la capacidad de reconocer mis necesidades, mis intereses y mis deberes, y de una manera asertiva tomar decisiones, yo tengo que pasar por un proceso de desarrollar determinadas competencias psicológicas que me van a ayudar a saber tomar decisiones. Tomar decisiones, ustedes deben haberse dado cuenta ya que no es un proceso sencillo. Desde los primeros años de vida, desde que tenemos 3 añitos, estamos desarrollando competencias psicológicas que nos ayudan a favorecer esa toma de decisiones. Competencias como la creatividad, la toma de iniciativa, la curiosidad, la capacidad de disfrutar, de explorar el placer. Todas esas son cosas que nos van a ayudar a construir una persona segura de sí misma, capaz de tomar decisiones. Si nosotros crecemos bajo la figura de un padre crítico únicamente, el padre crítico impone lo que se hace. Entonces no se nos enseña a desarrollar estas competencias. Y eso trae como consecuencia que yo empiece a ver mi toma de decisiones con dificultad y por supuesto también que vea los errores como un fracaso en lugar de verlos como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje, cosa que nos hace muy propensos a desarrollar el síndrome del impostor.
Ahora, el padre nutritivo viene siendo aquel que promueve la autonomía mediante bueno, la independencia y la autonomía. Este tipo de padres pregunta más, ¿qué quieres? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Son personas que enseñan al niño a pensar con criterio propio y les enseñan que el error es una oportunidad de crecer y de desarrollarse. Por lo tanto, tienden a ser un poquito más flexibles y a manejar el perfeccionismo de una manera positiva. Entonces, es importante que reconozcamos primero qué estilo de crianza recibí yo. Si fue crítico, pues ya sé de plano que soy una persona un poquito más propensa a desarrollar este síndrome. Y si fue una netamente nutritiva, pues es menos probable. Si fue mixta, pues también estoy, digamos que un 25% expuesto a desarrollar este síndrome en algún momento. Los rasgos de la personalidad pues ya tienen que ver con factores más intrínsecos, tienen más que ver, más que con la crianza que me hayan dado, más que con la parte social, tienen que ver con los rasgos genéticos, ¿verdad? O todas aquellas cualidades que yo heredé de mis figuras progenitoras y del cómo yo interpreto la realidad. Y la baja autoestima, pues igual que los estilos de crianza, tienen que ver con estas competencias que yo desarrollé en los primeros años de mi vida y en cómo yo gestiono mi toma de decisiones, en cómo yo gestiono la validación de mis logros y de mis éxitos y de esa autoimagen que yo manejo de mí mismo. El perfeccionismo es un rasgo también que se desarrolla de la personalidad, pero aquí este sí o sí tiene que estar presente en el síndrome del impostor. Todos queremos tener un perfeccionista alrededor, porque el perfeccionista se va a asegurar de que las cosas salgan bien. Y para el mismo perfeccionista es bueno en el ámbito tal vez laboral, en el ámbito académico, ser perfeccionista, porque siempre se va a llevar hasta lo que más pueda. Pero desde el punto de vista emocional, se torna agotador, se torna bastante desgastante, porque hace que no validemos ningún avance, que no reconozcamos ningún logro, que nada sea suficiente, y eso nos lleva a sentirnos frustrados, pues a no disfrutar, a no vivir en bienestar, y pues eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos aprovechar nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar aquí sobre los 5 superrasgos, según Goldberg, de la personalidad. Esta teoría, aunque es viejita, fue desarrollada en 1933, aún se mantiene muy vigente y la vamos a utilizar como punto de referencia para explicar esta parte que les acabo de decir de los rasgos de personalidad, cómo van a influir en si yo soy una persona propensa o no a desarrollar el síndrome del impostor. El primer rasgo de la personalidad que vamos a conversar es el neuroticismo, ¿sí? En esta etapa o este rasgo se mueve entre neuroticismo versus estabilidad. Y esto básicamente tiene que ver con esta capacidad que tenemos nosotros de desarrollar la resiliencia, ¿sí? Y de cómo manejo la ira y el enojo que me generan las situaciones que no salen como yo quiero. ¿Okay? Buscar el equilibrio entre este rasgo de la personalidad es el que me va a alejar de padecer el síndrome del impostor. Una persona con un nivel de neuroticismo alto, es decir, que maneje de manera inadecuada su ira y su enojo y tenga poca resiliencia, que es capacidad de adaptarse a los cambios, es más propensa a desarrollar el síndrome del impostor. Luego viene introversión versus extraversión, que viene siendo la capacidad de sentirse cómodo y de compartir con otros. Cuando nosotros desarrollamos mucho el rasgo de la introversión, que tiene que ver no con que si yo soy tímido o no, aclaremos este concepto, tiene que ver con la forma como yo respondo ante todo aquello que percibo, ¿okay? Y cómo lo interpreto. Si yo soy capaz de pensar y de evaluar de manera asertiva y empática el cómo el otro puede estar pensando y cómo las otras situaciones no necesariamente tienen que ver con la forma como yo estoy mirando la realidad, ¿ok? O sea, las personas muy introvertidas tienden a interpretar su realidad únicamente desde su percepción, únicamente desde sus conceptos. Las personas más extrovertidas tienden a ser un poco más empáticas, ¿verdad? Y a poder
analizar las cosas un poquito más allá desde sus creencias o desde sus vivencias, lo cual ayuda a que puedan darse cuenta de que, oye, sí, sí fui exitoso en esto porque soy bueno. No solamente se quedan aferrados a la idea como el introvertido de que, bueno, soy una farsa, no soy buena, no soy capaz. ¿Okay? Entonces, ser muy introvertidos también nos acerca, no tener un balance en estos dos factores, también nos lleva a ser propensos a desarrollar este síntoma o este síndrome, más vale. Luego viene el siguiente factor que tiene que ver con concienciación. Aquí hablamos responsabilidad versus irresponsabilidad, que esto básicamente es el desarrollo del autocontrol y la capacidad de diseñar métodos eficaces para enfrentarnos a los retos a los que vivimos. ¿Okay? Cuando yo tiendo a ser una persona altamente responsable, pues también soy un poquito más perfeccionista y esto me acerca a experimentar o a vivenciar el síndrome del impostor. Ser capaz de reconocer que yo tengo un alcance y que aunque yo quiera ser muy responsable y quedar bien con todo, tengo ciertos límites, pues eso me ayuda a mantener un equilibrio en este rasgo. Luego viene la agresividad, que también lo vemos, como la amabilidad versus la confrontación, que viene siendo el grado de tolerancia que nosotros tenemos a respetar las ideas del otro. ¿Sí? Cuando nosotros nos inclinamos más hacia la confrontación, aunque sea pasiva, es decir, que no sea reactiva, no le gritamos al otro, manejamos la tendencia a también sufrir de este síndrome, ¿ok? Porque, pues, podemos asumirlo o sí, o tomarnos personal la interpretación que la otra persona pueda estar teniendo acerca de un tema específico. Y entonces allí permitimos que eso nos afecte, nos reafirme esta creencia de yo soy un fraude o no soy suficiente. Esta parte, este rasgo de agresividad y el rasgo de introversión y extroversión están muy nutridos hoy en día por el manejo inadecuado de las redes sociales. Recuerden que estamos en una época de pandemia, en donde la única fuente, bueno, ya un poquito más flexible, pero ahí estamos todavía. Venimos de 2 años prácticamente de un encierro total, en donde la única fuente de información que tenemos son las redes sociales. Y la única manera de compartir con otros es a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que pues son utópicas, son inverosímiles muchas veces también, o sea, proyectan una cosa, pero no necesariamente es así. ¿Qué subo yo en las redes sociales? Bueno, las comidas ricas que me como, los momentos felices con mi familia, filtros, estamos saturados de filtros, ¿verdad? Donde ya ni siquiera nos mostramos como somos. Entonces, ¿qué pasa? Esta sensación de que todo el mundo está bien y yo estoy mal, ¿verdad? Incrementa la posibilidad de experimentar el síndrome del impostor, ¿verdad? Veo, por ejemplo, soy una emprendedora de pasteles y veo esta otra emprendedora que hace sus pasteles bellísimos y tiene un fondo espectacular de ollas hermosísimas, y yo veo lo que yo cuento con un hornito chiquitito, con unas ollitas que están muy feitas ya, pues obviamente todo eso empieza a hacerme sentir que yo soy un fraude, que yo no soy merecedora de, que yo no soy suficiente. Y estamos en un momento en el que un like, o muchos likes, o muchos seguidores, pesan más que todos los conocimientos que tú puedas tener. ¿Okay? Que todos los años de experiencia que tú puedas tener. Entonces, estamos en un momento de la historia que se hace muy fácil experimentar este síndrome. Y si nosotros no sabemos hacer un manejo adecuado de estos rasgos de la personalidad, vamos a ser mucho más propensos a manejarlo. Muy bien, y por último, apertura o flexibilidad versus rigidez, que básicamente tiene que ver con esta capacidad que nosotros tenemos a abrirnos a nuevas experiencias. ¿Ok? Que también está muy relacionado con esto que les hablaba hace unos minutitos de estas experiencias que vivimos en los primeros años de nuestra vida y de cómo aprendo a manejar yo la frustración. Muy bien, aquí les coloqué estos cuadrantes con los trastornos de personalidad. ¿Okay? Aquí hay distintas estructuras de trastornos de personalidad. Esto no quiere decir que ustedes o yo tengamos alguno de ellos, ¿ok? Para que pueda haber un trastorno de personalidad, tiene que cumplirse una serie de criterios, ¿ok? En donde
tal vez yo les hablo ahorita, les nombro el tipo paranoide o el tipo esquizoide o la antisocial. Estas tienen que ver, este grupo tiene que ver con las que manejan deterioro en las habilidades sociales. ¿Ok? Estas tienen que ver con las que se relacionan más con mis relaciones personales, o sea, yo conmigo. ¿Ok? Y estas tienen que ver con las que nos hacen más propensos a desarrollar el síndrome del impostor. ¿Ok? Normalmente todos nos identificamos con varias. Todos tenemos un poquito de paranoides, de esquizoides, de esquizotípica, y mientras más variado sea esa identificación con todos, mejor. ¿Okay? A donde tenemos que ponerle el ojito es cuando veo que yo cumplo con los criterios de un mismo tipo de personalidad o un tipo de estructura y no tengo de los otros. Ahí debo acercarme a revisar si es posible que haya algún trastorno. Pero bueno, ese es otro tema, eso no lo vamos a hablar hoy aquí. Este cuadrito se los comento o se los muestro para que ustedes vean quiénes son, qué tipo de personalidad es más propenso a desarrollar este tipo de síndrome. La evitativa, tienden a ser personas que les cuesta confrontar, que les cuesta expresar sus malestares, sus dolencias, sus necesidades, porque les da mucho miedo el conflicto. Entonces tienden a evitar. Son personas que pueden procrastinar, que pueden, con tal de evitar el conflicto. ¿Okay? Ellos tienden a ser un poco introvertidos y ya sabemos que eso nos lleva a estar expuestos al síndrome del impostor. Dependientes, bueno, son este tipo de personas que desarrollan relaciones codependientes, que son personas que su bienestar tiene la alta tendencia o la alta probabilidad de depender de la aprobación o el rechazo del entorno, altamente propensos a desarrollar el síndrome del impostor. Obsesivo-compulsivas, bueno, porque son personas muy perfeccionistas, son personas que se exigen mucho, mucho, mucho y pues nunca sienten que es suficiente. Entonces también son propensos a desarrollar este síndrome. Y las depresivas, pues también lo son porque tienden a desacreditarse, tienden a autocompadecerse, tienden a no considerar los recursos con los que cuentan para enfrentarse a una situación determinada. Y eso es algo característico de este síndrome. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver cómo las distintas estructuras de personalidades pueden acercarnos o alejarnos al síndrome del impostor, así como los rasgos de personalidad de cada persona. ¿Okay? Entonces, la invitación es a, si yo reconozco que estoy, por ejemplo, en este grupo o estoy en este grupo, bueno, aquí me puedo sentir un poquito más tranquilo porque sé que es menos factible que yo tienda a, o sea, mis problemas van a ser de otro tipo, no por el síndrome del impostor. Pero si yo estoy aquí, es probable que experimentes este tipo de malestar en algún momento. Te invito a que, más que investigar sobre el trastorno de personalidad, indagues en si tú estás manejando este síndrome y hagas algo al respecto para que puedas vivir en bienestar. Las redes sociales, pues es lo que les comentaba, el impacto que puede jugar una red social. Debemos aprender a utilizar adecuadamente las redes sociales y no utilizarlas para compararme con otros, no utilizarlas para medir el éxito o el fracaso de los otros, ¿ok? Ni míos, y por supuesto para sacar siempre conocimientos que me nutran y no cosas que me hagan sentir por debajo de, ¿sí? Utilizar las redes sociales para tomar todo aquello que yo admiro de esa persona, de ese emprendedor, de ese profesional y desarrollarlo yo en lugar de resentirme y maltratarme por el hecho de no tenerlo, ¿ok? Y reconocer que lo que vamos a ver allí proyectado es bastante subjetivo, ¿okay? Es lo que la persona quiere mostrar, no necesariamente es lo que la persona es ni lo que la persona siente. ¿Qué puedes hacer para limitar el impacto negativo del síndrome del impostor? Número 1, identifica tus sentimientos. No se nos enseña a reconocer los sentimientos. Hay cientos de sentimientos y si acaso nos ponemos ahorita a enumerar con la mano podremos conseguir unos 8, 7. Hay cientos de sentimientos. Hay que identificar el sentimiento porque el sentimiento nos va a hacer entender la base de nuestro pensamiento también. Y ya cuando yo entienda cuál es el pensamiento irracional que estoy teniendo, puedo modificarlo. Número 2, déjalo salir, no te lo tragues, no lo reprimas, compártelo. Recuerda que parte de la introversión nos lleva a tragarnos las cosas y a
asumirlas desde nuestra realidad. Si yo comparto lo que yo estoy pensando con una persona que es de confianza para mí, un profesional o alguien allegado que yo sé que me va a dar su retroalimentación desde una manera objetiva y con amor, yo voy a poder obtener una modificación de la interpretación de lo que estoy haciendo. Reconsidere su percepción del fracaso. Los conceptos de éxito, de fracaso, de para qué me comparo, son muy importantes en el manejo de este síndrome. ¿Qué estoy fracasando ante qué? ¿Para quién? ¿Okay? ¿Y qué sí le puedo sacar de bueno a esto siempre? Reafirma tu autoestima. Si hay un problema de autoestima, esto es lo primero que puedes trabajar y no necesariamente lo tienes que hacer a través de terapia, lo podemos hacer a través de lecturas, de estudio, de técnicas conductuales muy precisas, ¿sí? De autorreconocimiento y de autovalidación, de aprender a disfrutar, de aprender a darse permisos, de no siempre estar viviendo todo bajo una estructura, bajo un límite. Abstenerse de comparar, evalúa el contexto de la situación, porque siempre, como lo dije en un principio, en la psicología todo es relativo. ¿Okay? Entonces hay que reevaluar el contexto de la situación. Fracasé, ¿por qué? Ok, de repente esta persona tiene todas esos recursos visuales muy bonitos, pero yo con estos pocos que tengo, y tengo toda esta cantidad de clientes, yo con estos pocos que tengo y hago esta belleza de presentaciones, entonces realmente esto es un fracaso. No, es un súper éxito. ¿Bien? Y por último, persigue tu objetivo sin descanso independientemente de lo que sientas, para evitar que nos ataque la procrastinación. ¿Ok? Si esa es tu meta, trabaja en ello. Si te das cuenta de que esos objetivos no te están llevando a tu meta, sino te están alejando, cambia el objetivo, pero no cambies la meta. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Y bueno, aquí estaré atenta en caso de que tengan alguna duda. Nuevamente les reitero, para mí ha sido un placer trabajar con ustedes y hablarles un poquito de este síndrome tan común, pero al mismo tiempo tan silencioso. Que tengan un excelente día.